Dice Lucas capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Querido Dios, una vez más estamos en este lugar, Señor. Gracias por manifestar tu gloria y tu poder cada vez que nos juntamos en este lugar. Gracias porque entendemos que habitamos bajo tu cuidado, bajo tu cobertura. Y también entendemos, Señor, que tu mano poderosa está sobre nuestras vidas, Señor. Señor, compartimos en este día esta palabra y que tú traigas revelación sobre esta palabra para que podamos entender e interpretar qué quieres hablar a nuestras vidas. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice este capítulo 4 que leímos, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió allí del Jordán. Y pensaba que esto es un poco como la figura, podemos decir, de las personas que aceptan al Señor, como allí aceptan a Jesús como Señor y como Salvador allí de sus vidas. Dice la palabra de Dios que hay fiesta, hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y pensaba qué importante que es para Dios poder conquistar una vida, poder allí cambiar el curso de la vida de una persona. Mire, es tan importante que se armó todo un proyecto en los cielos para que Jesús pudiese venir y rescatar lo que se había perdido. Y yo creo que allí cuando la persona acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, comienza a través de ese nuevo nacimiento, comienza allí a conocer las cualidades de Dios. Comienza allí esta persona que recién conoce al Señor y Dios se revela a su vida como un Dios de amor, allí como un Dios de misericordia, muestra su fidelidad y aún hasta su sustento. Y sabe, yo puedo ver durante todo este tiempo, todo este proceso, de cómo la persona que viene a Dios por primera vez, cómo recibe favores. Creo que allí en ese primer amor, podemos decir, en ese Dios, se enternece el corazón de Dios de tal manera que comienza a darle y le da esa fe suficiente para poder orar, para poder reclamar, para poder demandar. Y Dios se place, yo creo que se alegra, se contenta cuando estos allí niños, podemos decir, en las cosas de Dios, se toma el atrevimiento de comenzar a pedir. Porque cuando recién iniciamos, cuando recién comenzamos, lo único que aprendemos o lo primero que aprendemos es a pedir.
Y comenzamos allí a pedir, comenzamos allí a entender que hay un Dios que tiene poder y que cuando nosotros elevamos oración, Dios contesta. Qué lindo que es el primer amor. Yo creo que tendríamos que todos volver a esa instancia. Yo creo que todos tendríamos que volver a ese momento, a ese instante donde pudimos conocer al Señor, donde tuvimos la oportunidad de aceptarle, tuvimos la oportunidad de conocerle. Y volver a ese primer amor donde no nos importaba nada, solamente el estar en su presencia, en venir a la iglesia y éramos allí inocentes en las cosas que por ahí no agradaban a Dios. Porque realmente hacíamos todo en base a lo que nuestro corazón nos dictaba. Y todo lo hacíamos allí con amor y había una dedicación y había un compromiso que por ahí con el pasar del tiempo fuimos perdiendo. Y sabe, yo puedo ver que Jesús venía allí lleno, dice. Pero en el mismo versículo dice que fue llevado al desierto por el Espíritu. Y uno se pone a leer este versículo o lee esta primera parte, parece que fuera el prólogo, el inicio de algo que por ahí nosotros no podemos llegar a entender. Yo creo que hoy en estos tiempos, en las iglesias o el creyente, cuando habla del desierto, está hablando de los momentos de pruebas. Está hablando allí de los momentos de las luchas, de los conflictos. Porque entendemos que la particularidad de un desierto es que tenés escasez de todo. Cuando en la iglesia hacemos un comentario, hablamos acerca, ¿qué sabes del hermano fulano? ¿Qué sabes? No, y mirá, está pasando por un desierto, está pasando por un problema, tiene unos conflictos. Entonces cada vez que hablamos de desierto, estamos hablando de escasez. Y la Biblia, relata que en muchos casos Dios permitió que muchos de sus escogidas, personas que fueron llamadas, personas con propósitos, pasaran allí por un desierto. Y Dios lo usó como un campo de entrenamiento. La Biblia relata en muchos casos, porque es allí donde se desarrolla, donde se despierta aquello que irá formando nuestro carácter. Yo creo que lo que más le cuesta a Dios en la vida de aquel que llama, de aquel que escoge, es formar su carácter. Y una de las cosas a las cuales Dios va a tratar en nuestras vidas es con el carácter, con el orgullo. Yo conozco personas que tienen una capacidad sobrenatural, hasta podría decir, en cuanto a resolver situaciones, que aman a Dios, que trabajan para Dios, pero a veces su orgullo, su carácter, echa por tierra todo aquello en lo que puede ser usado por Dios. A veces el carácter es tan fuerte que hasta los controla y los desubica y los hace hacer cosas que por ahí después se arrepienten. Porque aquel que ama a Dios, aquel que sirve a Dios, tiene un momento en que reflexiona si está haciendo las cosas bien. Pero esa es la gran lucha que Dios tiene con el hombre. Por eso existe el desierto. Por eso Dios preparó un lugar llamado desierto. Entonces, bien podemos decir que desierto es igual a trato. Cada vez que tú o en ti aflora ese carácter, ese orgullo, esas cosas que no agrada a Dios, ¿sabes lo que hace Dios? Abre una puerta y te introduce en ese lugar llamado desierto, porque allí, en la escasez, allí donde falta todo, Él va a tratar con tu vida. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Ahora,
Ingresamos al desierto de dos maneras, o por dos vías podemos decir. Se ingresa allí al desierto. Ingresamos al desierto a consecuencia de nuestros errores. Ingresamos al desierto por nuestras malas decisiones. Nuestras malas decisiones, aquello que hacemos mal, nos introducen muchas veces y nos depositan o nos llevan a un desierto. Muchas veces nuestros errores, las malas decisiones que tomamos, porque todo lo que tú decides en este día afectará tu vida mañana o pasado. Siempre va a ser así. La Biblia dice que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Si nosotros tomamos buenas decisiones, mañana, pasado, en un momento, esas buenas decisiones vendrán sobre nuestras vidas. Pero si también tomamos malas decisiones, esas decisiones terminarán afectando nuestro futuro. Nuestro futuro. Por eso es tan importante. Entonces muchas veces ingresamos al desierto por causa nuestra. Pero en este pasaje dice que fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto. Y esto cambia, esto modifica la situación. Una cosa es que tú ingreses al desierto por tu causa. Y otra cosa es que el Espíritu te lleve allí al desierto. Porque si en el desierto, te lleva el Señor, es porque Dios tiene un propósito. Porque Dios está queriendo algo contigo. Dios no lleva al desierto a cualquiera. Cuando Dios te lleva a un desierto, es porque tiene planes, tiene proyecto, tiene algo contigo. Así que no te asustes si estás hoy pasando por un desierto. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Debes analizar. Y si estás en el desierto por un error tuyo, pues arrepiéntete. Haz las cosas bien. Comienza de nuevo. Dios te da siempre una nueva oportunidad. Y si tú entiendes que tu desierto es a causa de Dios, prepárate, porque algo grande Dios tiene para ti. Esa es la diferencia en ingresar de una manera o ingresar de otra. Ahora escucha esta palabra, por favor. Yo quiero que en este momento estés atento a lo que voy a decir ahora, porque esto te va a responder a tus preguntas. Muchas veces trabajando te has preguntado por qué me pasa lo que me pasa. Yo me esfuerzo por congregar, me esfuerzo por diezmar, por ofrendar, trabajo en la iglesia, soy obediente. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me pasan todas las cosas que me pasan? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Si yo estoy haciendo las cosas bien, generalmente los que servimos, generalmente los que estamos trabajando y nos esforzamos por ser obedientes a Dios, de repente nos encontramos en una situación que nos supera. Fíjese que Jesús venía del Jordán. ¿Qué es lo que había pasado allí en el Jordán? Jesús venía de bautizarse. Jesús venía de un acto de obediencia. ¿Usted cree que Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Él necesitaba confesar algún pecado? ¿Él necesitaba arrepentirse de algo? Si la Biblia dice que Él era sin manchas, sin pecado. Él nació en forma sobrenatural, para decir que el pecado por naturaleza no estaba en Él. Pero Él pasó allí por las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque necesitaba la confirmación, el respaldo de parte del Padre. Cuando Él hace ese acto de obediencia, de pasar por las aguas de bautismo, vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se contentó, el Padre se puso feliz
porque su hijo estaba cumpliendo en un acto de obediencia. No había necesidad de que Jesús pasara por las aguas. No había pecado en él, pero él mostró de la importancia del bautismo, de la importancia de cumplir con las ordenanzas de Dios. Y la enseñanza de esto es que necesitamos entender, necesitamos ser obedientes, porque la obediencia está la bendición. Ahora, ¿se imagina usted, o me imagino yo, Jesús contento? Parecía que estaba todo bien. Escuchó la voz. Nosotros como hijos, cuando nuestros padres nos dicen que hacemos algo bien, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos contentos, felices. Hice algo que agradó a mi padre. Y como hijos nos ponemos felices. Yo creo que Jesús estaba así. Estaba contento, estaba feliz. Pero el Espíritu Santo vino y le dijo: bueno, Jesús, comienza una nueva etapa, vamos al desierto. El Espíritu Santo vino, lo agarró a Jesús y le dijo: vamos al desierto. Yo creo que Jesús se había preguntado, como nosotros nos preguntamos muchas veces: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué las cosas están saliendo mal? ¿Por qué se me cierran las puertas? Como decía recién, si estoy haciendo las cosas bien, estoy ofrendando, estoy diezmando, estoy trabajando, estoy comprometido, congrego todas las reuniones. ¿Por qué se me cierran las puertas? ¿Por qué no recibo lo que estoy esperando? Y yo creo que Jesús en esta situación, Él se habrá preguntado: ¿pero qué es lo que hice mal? Vengo de cumplir lo que mi padre me pidió. Vengo de estar allí y recibir señales del cielo, de la aprobación de lo que hice. ¿Qué es lo que pasó? La respuesta a tu pregunta. La respuesta a tu pregunta, ¿por qué te pasa lo que te pasa? Es que primero, Dios te llena. Lo que primero Dios hace es te llena. Te da todo lo que tú pides, pero necesitas pasar a la segunda parte. Necesitas crecer, porque Dios necesita obreros crecidos. No siempre vas a estar pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que es? La conclusión es muy clara. Primero te llena, luego te lleva al desierto. ¿Por qué? Porque tu vida necesita pasar a un segundo plano. Necesita fortalecerte. Necesita de repente que ya no vivas pidiendo, sino que tenemos que pasar al otro nivel, al tiempo de dar. Y para que tú aprendas a dar, necesitas pasar por un proceso. Necesitas pasar allí, por ese desierto. ¿Qué es lo que aprendemos en ese desierto? Porque Dios permite que crucemos por ese momento, por ese valle, como dicen muchos. Es que en ese desierto, tu vida, mi vida, nuestras vidas comienzan a ser formadas. Nuestro carácter comienza allí, y aquellos que son orgullosos, y aquellos que tienen mal carácter, el hecho de estar solos, porque muchas veces nosotros, el hecho de tener compañía, de tener cerca gente que nos ame, a veces va cubriendo, va tapando. Mira el carácter de tu esposa, mira el carácter de tu esposo, y siempre allí, y no, pero él es así, pero ya se le pasa, hoy tuvo un mal día. Entonces los que te rodean, que te aman, te van cubriendo. Y nosotros seguimos caminando con ese orgullo, con ese carácter. Porque no, en el desierto tú vas a estar solo. Y será el trato de Dios contigo. Allí hay escasez. Allí nadie te va a poder cubrir. Allí todo lo que haces mal saldrá a la luz. Allí vas a depender de ti. Y vas a depender de Dios. Allí vas a aprender a oír la voz de Dios. Allí vas a empezar a aprender a pedir, a ver qué necesitas. Allí en ese tiempo te vas a dar cuenta realmente de que estás formado. Muchos hoy viven en el desierto
Porque no han aprendido, no han encontrado, no se han humillado, no han vencido su orgullo, su carácter para poder abrir la puerta. Están esperando que otros vengan y abran la puerta de su desierto. Las llaves de tu desierto las tienes tú. Tú eres el que va a vencer esos desiertos. En el desierto aprendemos. O en nuestro desierto aprendemos en ese proceso que la palabra de Dios será nuestro sustento. Tú debes aprender. Por eso Jesús, cuando el diablo venía a tentarle, por eso Jesús, escrito está, le decía. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. En tu desierto, en tu proceso de espera, hasta que el milagro se produzca, hasta que tú crezcas, el sustento será la palabra. Eso será lo que te mantendrá firme, eso será lo que te mantendrá. Todo lo que has aprendido, todo lo que has escuchado en este tiempo, todo lo que Dios ha prometido a tu vida, eso se cumplirá. Pero necesita un tiempo, un proceso para que eso suceda. No tengas miedo ni tengas temor. Dios está al mando. Él está en control. ¿Sabe? Hay una historia, la historia de Moisés. Creo que tenemos muchas historias. Pero Moisés creo que es un caso muy típico de lo que es el desierto, de lo que es la prueba. Fíjese que Moisés tenía allí un amplio conocimiento. Moisés fue criado con lo mejor que había en ese momento. Moisés tenía un hermano llamado Aarón, y Aarón pasó por un montón de pruebas, de luchas, para que Aarón fuese allí el primer sumo sacerdote. Pero Moisés tenía un llamado específico. Moisés necesitaba formar su carácter. Dios tenía un propósito con Moisés y necesitaba ese trato. Y fíjese que todo el conocimiento que Moisés tenía era poco para todo lo que Dios tenía planeado, proyectado con él. Y Moisés necesitó un trato, un proceso para cumplir el verdadero propósito de Dios. Todo lo que Moisés sabía estuvo siendo enseñado en los mejores lugares por los mejores maestros. Pero así igual, Dios lo llevó al desierto para moldear, para prepararlo, para cumplir su propósito. ¿Sabe? Sé que hoy, allí afuera, hay muchos Moisés caminando por su desierto. Yo creo que muchos de nosotros conocemos personas que tienen un llamado, que tienen o caminan con un propósito de Dios sobre sus vidas. Y están caminando por ese valle, por ese desierto. Muchos huyendo de la presencia de Dios, como lo hizo Jonás, que quería huir de la presencia de Dios. Pero a todos aquellos que miran este video a través de las redes sociales, yo quiero decirte que vayas donde vayas, estés donde estés, Dios también está. El salmista decía: ¿dónde huiré de tu presencia? Si voy acá, si voy allá, y no mira un montón de lugares, allí tú estás. David sabía que no podía huir de la presencia de Dios. Y sabe, Moisés se fue al desierto y le pasaron un montón de cosas, pero nunca la mano de Dios se apartó de la vida de Moisés. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos y los va a cumplir en la vida de todos aquellos que tienen un llamado. Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? No sé. Lo que sí te puedo decir es que también allí el desierto tiene un principio, pero también yo quiero decirte que tiene un fin. Todo desierto tiene una puerta de entrada y todo desierto tiene una puerta de salida.
¿Quién va a determinar el proceso, el ancho, el largo de ese desierto? Eso eres tú. Eres tú. Cuando cumplas allí ese propósito, cuando cumplas allí ese tiempo de trato en tu vida, cuando te rindas al Señor y dejes de luchar con Él, cuando entiendas realmente que es Dios y no tú, cuando mueras cada mañana y crucifiques tu carne, estarás preparado para el propósito de Dios. Deja de luchar en tus fuerzas. Deja de pelear con Dios. No conozco a nadie. Aún Jacob dice que luchó allí, pero su vida quedó marcada. Allí su tendón quedó marcado con una señal de que estuvo con Dios. Vayas donde vayas, siempre estará el Señor, siempre estará Dios. Y Dios está esperando a todos aquellos que hoy caminan en el desierto. 40 días y 40 noches pasó el Señor en ese desierto. Puede que tú estés en el día 39. Puede que te falte muy poco. Prepárate, porque tu desierto está terminando. Los días de tu desierto se están terminando. Deja que Dios complete su obra en ti, porque sin duda que detrás de tu desierto, cruzando tu desierto, cosas sobrenaturales Dios hará contigo. Ni Moisés ni Jesús fueron los mismos después que pasaron por ese desierto. Dice este versículo 14 de este capítulo 4 que leímos: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús ingresó como alumno en ese desierto y salió siendo maestro. Tú no serás el mismo cuando tú ingreses en tu desierto a cuando salgas. Algo va a pasar en tu vida. Algo va a ser, Dios va a trastornar tu vida. Tú no serás el mismo. Dice que tenía allí poder. Y no era cualquier poder, era el poder que le daba el Espíritu Santo. ¿Tú quieres el respaldo de Dios? ¿Tú quieres el respaldo del Espíritu Santo? Deja que Dios termine contigo. Deja que Dios termine el trato contigo. Pasa tu desierto, vence tu desierto y prepárate para las cosas sobrenaturales. Detrás del desierto, detrás de esa lucha, detrás de esa prueba, vienen tiempos mejores. Quiero terminar con esto. Esto, como dice allí el título, es la primera parte de el desierto y sus tentaciones. En el próximo encuentro que tendremos, vamos a ver la segunda parte, donde quiero hablarles acerca del por qué las tentaciones. ¿Por qué somos tentados? ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? ¿Por qué Dios permitió que Jesús fuese tentado estando solo? Era la tentación y él y Jesús tuvo que decidir entre qué hacer. En el próximo encuentro estaremos hablando de cómo resistir la tentación, cómo salir adelante, cómo resistir y vencer y tener una vida en victoria. Dios les bendiga.